paréntesis en nuestro estudio del libro de Daniel, nuestro reto para vivir en medio de Babilonia brillando por el Señor, y dedicamos este día a las madres. Mi título en esta mañana es No hay más que una. Y es una expresión que pertenece a una frase muy española, eso que se dice de que madre no hay más que una. Yo siempre digo que padre también no hay más que uno. He tenido siempre toda mi vida ese contencioso con mi suegra, que decía que madre no hay más que una. Yo decía que padre también no hay más que uno. No puede haber dos padres, solo hay uno. Pero entiendo la frase y es especial, y ese es nuestro título. Y yo quisiera hoy hablar de un personaje bíblico del que no se habla mucho, y que quisiera traer hoy un poco como pequeño homenaje a las mamás, y también para que la palabra del Señor nos pueda llegar desde el ejemplo y desde la vida de una persona que está en la Biblia y de la que podemos aprender y de la que no hablamos habitualmente. Y quiero hablar de Eva, la esposa de Adán, porque hay muchas cosas sobre ella y casi siempre o siempre negativas. La desobediencia en el Edén, hay una terrible responsabilidad sobre los hombros de esta mujer. Siempre se habla de estas cosas, ¿no? Su conversación, esa odiosa conversación con la serpiente. El hecho de abrir las puertas al mal, al pecado en el mundo, y no solo pecar y abrir las puertas, sino también inducir a Adán al pecado. Y he oído muchas veces esa pregunta: ¿por qué se comería Eva la manzana? ¿No? Aunque en la manzana no hay nada escrito en la Biblia, sino que es un fruto, pero siempre se generaliza y se habla de la manzana como símbolo del fruto prohibido. Pasó a la historia con el tremendo estigma de ser la persona quien comió del fruto prohibido, y con ella vino la maldición sobre la tierra. Sin embargo, hay muchas cosas que decir de ella, muchas cosas que no decimos y que probablemente la pongan en otro lugar y nos ayuden a todos a verla de un modo diferente, un modo más positivo. Una persona que, aunque se equivocó estrepitosamente, no fue eso lo único que hizo en su vida. No fue eso lo único que hizo. Al contrario, hay muchas cosas que olvidamos y que la honran. Y hoy, en el Día de las Mamás, quiero hablar de ella. Cosas que la honran, entre ellas que es la madre de la humanidad. Es la primera mujer creada, además la única mujer que fue formada literalmente por las manos de Dios, de la costilla de Adán, según el relato bíblico en Génesis. Y cómo no, en un día como este es la primera madre que pisó este planeta. La primera madre, y en un sentido, y en ese sentido, y en el sentido general, y en sentido verdadero, es la madre de todos nosotros. Por lo tanto, quiero hablar bien de ella y a través de eso rendir un tributo a todas las madres. Y la palabra no solamente es para las mamás, es para todos, pero quiero aprender hablar de Eva y aprender, partir de aquí, aprender de ella. Y por cierto, hago un pequeño paréntesis, me parece muy oportuno en un tiempo como este hablar de la maternidad y hablar de las madres. En un tiempo como este, en Madrid estamos afrontando las elecciones en esta próxima semana y se habla tanto, y en una sociedad como esta tan convulsionada y con tantas historias en la que se habla tanto de la mujer y tanto del feminismo y tanto del embrismo rancio, tanto embrismo escondido y disfrazado de feminismo y tanto engaño metido y yo de verdad de política no sé nada y no me escucharán a mí usar este púlpito para política, no entiendo ni creo que ese es el lugar, pero de ideología sí. Porque si de algo tenemos que hablar los cristianos es de lo que la palabra del Señor nos enseña, de lo que la palabra de Dios dice, y eso va en contra de la ideología popular. Y en un tiempo como este se habla poco de la maternidad, se habla mucho de igualdad y en todos los sentidos generales. Y de decir algo, la maternidad es una de esas cosas que diferencian a la mujer del hombre. Jamás un hombre podrá ser una madre, en el sentido completo. Es algo absolutamente singular, y por eso este día es bueno y es importante, y por eso es importante rendir tributo a las madres. Es una de las cosas que el hombre jamás podrá. Las madres tienen características únicas. Son seres que no solamente han madurado física, biológicamente, sino que cuando son madres, de pronto, no sabe uno por qué, son personas que dejan de vivir para sí mismas y empiezan a vivir para otro. Sin que nadie se lo enseñe, hay un chip. Hay algo que sucede. Una chica puede ser muy guapa, muy bonita, muy coqueta, muy erótica, y todas esas cosas están ahí, pero en el momento que es madre, no sé qué pasa, pero algo cambia en su mirada. Algo cambia, cambian sus prioridades. Y es algo absolutamente mágico que les sucede a ellas. Lo dan todo, pero empezando por sus propios cuerpos. El hecho de ver y sentir crecer un ser en su interior es algo que el hombre jamás
experimentará así. Verlo y sentirlo y sufrir lo que hay que sufrir y privarse de cosas. Una mujer embarazada que quisiera hacer cierto tipo de cosas y no las hace porque tiene el bebé. Ya no es ella. Piensa eso. La capacidad de adaptación de una madre es algo de lo que se habla poco y se valora poco. Y después el dolor del parto, o sea... Wow, creo que los hombres no sabemos nada de eso. Es sabido que los hombres físicamente, en cuanto a fuerza bruta, son superiores, tienen más fuerza bruta que la mujer, pero en cuanto al tema del dolor, en general digo, también hay cada... pero el tema del dolor me da la sensación de que la mujer tiene el umbral del dolor en otro sitio, más alto, porque lo que se sufre, lo que pasan en el parto y después amamantar al niño, porque no se queda solo en eso, darle el pecho, ¿qué es eso? Alimentarlo de tu propio cuerpo es algo que nunca experimentaremos los hombres. Es algo que es de ellas y me llama mucho la atención y me conmueve, ¿no? Ese nivel de sacrificio, de chip que le cambia en la cabeza a una mujer joven que pasa de ser una simple mujer a ser madre. Cambia del amor eros, que solo ha conocido eros, de pronto cambia a fileo, pero así, y no sabes qué ha pasado. Y lucha por lo que tiene dentro y vive para ello. Y un hijo jamás podrá devolverle a su madre lo que ha hecho por ella. Nunca. Por eso le debe todo. Todo. Y lo primero que le debe es respeto. Un hijo que le falta el respeto a su madre o no tiene vergüenza o le faltan muchos hervores todavía. Y no sabe ni lo que dice ni lo que hace. Y me atrevo y me permito recordar los 10 mandamientos. Yo sé que los padres tenemos que ser sabios con nuestros hijos, hay muchas cosas que a los padres se nos dice, pero en los 10 mandamientos el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. No hay mandamiento de los padres hacia los hijos, hay muchas estipulaciones y cosas que tenemos que aprender los padres y hacer bien, pero el mandamiento de Dios es honra a tu padre y a tu madre. Honras a tu padre y a tu madre no porque lo hayan hecho bien, sino por la figura de autoridad que son de parte de Dios sobre tu vida. No les honras en función de si han hecho las cosas mejor o peor. Todo el mundo comete errores, hazlo tú mejor, te invito. Porque la vida da muchas vueltas. Pero honra a tu padre y a tu madre no es un mandamiento en función de si lo hacen bien o no lo hacen. Es honra a tu padre y a tu madre porque son tu padre y tu madre y Dios los ha puesto. Y eso es circunstancial, lo ha hecho Dios. Honra a tu padre y a tu madre porque haciéndolo honras a Dios y se te alargarán los días, te irá bien. Te irá bien, es el primer mandamiento con promesa. Así que hablemos de las madres, hablemos de Eva. Hablemos de Eva. ¿Podemos aprender algo de ella? Sí, sí. Y podemos adquirir una visión mejorada de ella y respeto. Ya sé que se equivocó, ya sé que estamos aquí por ella, pero me gustaría pedir y exigir a todos un poco de respeto por Eva. Algo de respeto por ella. Podemos aprender y será mejor para todos nosotros. Evita hablar mal de ella. Es tu madre. Es nuestra madre. Quiero hablar de 3 episodios que tienen que ver con los 3 hijos que se le conocen a Eva, porque se nos dice que Adán vivió 900 y pico años y engendró hijos e hijas, pero solo se nos da el nombre y se le conocen 3 hijos a esta mujer y quiero hablar, este es mi bosquejo, ¿no? 3 experiencias que tienen que ver con sus 3 hijos. Y mi lectura en esta mañana es de Génesis capítulo 4, solamente 2 versículos. Pongámonos en pie, por favor, y oramos. Leemos y oramos Génesis 4, versículo 25 y 26, y brevemente meditamos en la palabra del Señor y después participamos del pan y del vino. Dice así, Génesis 4, 25, 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por este maravilloso domingo, este día que nos permites vivir. Gracias, Señor, por poder abrir la Biblia, por poder leerla. Y en esta mañana pido tu bendición sobre tu palabra, pido tu bendición sobre todas las mamás que están aquí entre nosotros y las que están lejos. Todos aquellos hijos que tienen a sus madres lejos y no pueden estar hoy con ellas, pido tu bendición sobre ellos y que tengan la oportunidad de mostrar su cariño, su amor, su agradecimiento. Aquellos que no tienen a sus madres ya entre nosotros porque nos dejaron, Señor, bendíceles en este día también especial y que este tiempo frente a tu palabra sea un tiempo de bendición para todos y de aprendizaje. Gracias, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Gracias. Hemos leído estos versículos en los que evidentemente habla de Eva, la esposa de Adán, a quien Adán conoció, y vuelvo a leer que dio a luz a un hijo y llamó su nombre Set. Aquí están los 3 hijos. Set, porque dijo ella, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació otro hijo, y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Quiero hablar de estos 3 hijos. Este es mi bosquejo. Son 3 puntos, 3 experiencias que tuvo Eva, y cada experiencia tiene que ver con uno de estos 3 hijos. Este es mi bosquejo en esta mañana, y pretendo que sea un homenaje a las mamás y que todos podamos aprender de esto, porque no solo es para ellas, sino para que todos aprendamos de ello. Muy bien, la primera experiencia o el primer punto yo lo llamo la pérdida. La pérdida. Eva experimentó una pérdida importante. La gran pérdida que experimentó Eva fue la de encontrar el cuerpo sin vida de su hijo Abel. Eso es una pérdida. Eso es terrible. Abel, el nombre de Abel significa vanidad, literalmente. En el Salmo 39, en el versículo 5, cuando dice que es completa vanidad todos los hombres, es la misma palabra. Abel es la misma, así le llamó, él se llamaba vanidad. Cuando en el Eclesiastés 1, vanidad de vanidades, todo es vanidad, es la misma palabra. Es Abel. Abel de Abel, todo es Abel, vanidad. Le puso vanidad, a lo mejor ella pensó, porque tuvo a estos hijos después de ser expulsados del Edén, quizá pensó en la vanidad de la vida, en las cosas que habían hecho mal, pero este fue el nombre que le puso. Puede que pensara en eso, pero curiosamente Abel desarrolló un espíritu más cercano a Dios que su hermano. Tenemos la famosa historia y ahí lo vemos. Los dos querían agradar a Dios a su manera. Pero de alguna forma, Abel dio con la tecla. Abel de algún modo estaba cercano en su corazón, y Eva lo encuentra muerto. Gran pérdida para ella. Terrible experiencia de encontrar a un hijo muerto, porque ningún padre, ninguna madre está preparada para enterrar a un hijo. Nadie. Eso es horrible. Dudo que haya un dolor más grande que ese. O sea, todos sabemos que nuestros padres van a morir y todos de alguna manera estamos preparados, a veces tampoco, pero se supone que desde que nacemos y por ley de vida sabemos que vamos a enterrar a nuestros padres. Eso llega, tarde o temprano va a llegar, y si no estás preparado para ello, prepárate, porque eso viene, es lo natural, es lo normal, es ley de vida, pero nadie está preparado para enterrar a un hijo. Es una experiencia de lo más devastador, y creo que es de las pérdidas más grandes que existen. He visto a padres perder a sus hijos, enterrar a sus hijos. Es algo indescriptible, ¿no? Uno no sabe ni qué decir. O padres que que tienen a los hijos entre vida y muerte y que están sufriendo. Es horrible. Eva experimentó esto, la primera gran experiencia devastadora. Así que sí, Eva se comió el fruto prohibido, pero puedes por un momento guardar silencio, descubrir tu cabeza con respeto y con pesar ante el dolor de esta mujer que grita desgarrada por ver a su hijo muerto. Puedes verla descubriendo el cuerpo de su hijo y gritando desgarradoramente. Es Eva, es ella. Y representa a todas las madres y nos representa a todos nosotros. Porque es el dolor de la pérdida. Y todas las madres se enfrentan a ese temor. Y todos nos enfrentamos a pérdidas, y aquí es donde la lección es para todos. Todos sufrimos o hemos sufrido en algún momento pérdidas. Una pérdida es algo que es tuyo, o era tuyo, o considerabas tuyo, y te es arrebatado. Y duele en la medida que eso era importante para ti. Cuanto más importante era, más duele. Y tenemos pérdidas y afrontamos pérdidas en muchos aspectos de nuestra vida. Algunos lo pueden haber afrontado, por ejemplo, en el área laboral. Pierdes el trabajo y eso duele. Eso es algo que se puede recuperar, pero no es tan fácil, y menos hoy. Y pierdes el trabajo y a lo mejor es por una injusticia. A lo mejor es por algo que ni siquiera tiene que ver contigo, simplemente tiene que ver con el momento social o económico que se está viviendo, y pagas las consecuencias y pierdes lo que era tu sustento. O a lo mejor es por competencia con alguien desleal, o que alguien ha hablado mal de ti o alguna cosa y lo pierdes tu trabajo. Algunos pierden su casa. Es una pérdida importante eso.
¿Perder el techo? O sea, es muy fácil para nosotros hablar de eso y de la gente sin techo cuando tenemos un techo. Pero escucha, no tener un techo o perderlo porque se ha dado así la vida y no puedes pagar y el banco viene y te embarga y te saca fuera y tienes que salir con todo e ir a otro sitio porque no tienes y no sabes ni bien dónde y ahora, o a lo mejor es un alquiler y no puedes pagarlo y te sacan fuera y te dejan sin techo. La indefensión que eso produce es una pérdida importante. En mayor o menor medida algunos pueden haber sufrido esto, perder la casa o perder algo porque te roban. No sé a cuántos les han robado, quizá. A mí, yo recuerdo varias veces que me han robado. Una fue la peor de todas cuando nos robaron en casa. Estábamos evangelizando en el norte de España, me llama la policía, habían entrado en casa, habían roto la puerta y nos habían quitado cosas. Es como una violación, o sea, que han entrado en tu casa y has entrado alguna vez, te han robado en casa y todos los cajones, todo revuelto. Es como que dices, es mi espacio. Es una pérdida, es algo que es como que la vulnerabilidad que sientes. Algunos han tenido pérdida de dignidad a lo mejor. ¿Una vez has sentido que pierdes la dignidad? Yo recuerdo en una ocasión, siendo joven y estando en el instituto, yo iba a un instituto nocturno con gente adulta. Y recuerdo que en una discusión, dos se pusieron a discutir y el uno le empujó al otro, lo tiró al suelo y no se me olvidará, lo tengo grabado aquí, la cara de ese hombre levantado. Estoy hablando de una persona adulta de más de 25 años cuando se levantó. La cara de absoluta de no saber dónde mirar. La pérdida son momentos duros de pérdida, de perder la dignidad. Algunos han perdido la inocencia, la virginidad. Algunos han sido abusados, abusadas. En una o en otra medida todos hemos sufrido algún tipo de pérdida y significa que en una o en otra medida te sientes, con respecto a los demás, te sientes en inferioridad de condiciones. Si yo tuviera si yo no hubiera pasado por, si no hubiera sucedido, es una pérdida, estás en situación de inferioridad. O en una relación, cuando te deja la novia, o te deja el novio, o te deja el esposo, o la esposa, te abandonan, es pérdidas. Eva sufrió eso, fue su primera gran experiencia a la que quiero aludir hoy, una pérdida importante como madre. Segunda experiencia, tiene que ver con el segundo hijo. Yo le llamo la frustración, y le he puesto frustración, y le podría haber puesto desesperanza o desesperación. Creo que es un paso más allá todavía de la pérdida. Bastante era la pérdida de su hijo Abel, pero creo que fue peor todavía la frustración de descubrir que el asesino de su hijo Abel era su otro hijo, Caín. Muestra un poco de respeto por esta mujer. Frustración. Dicen de Caín y Abel, algunos dicen que eran mellizos, no lo sé. Son elucubraciones y a los teólogos a veces les gusta enredarse en cuestiones de traernos muy gráficamente lo que eran ciertas historias bíblicas de las que no tenemos tantos datos. El motivo es porque falta la palabra conoció Adán. Cuando se nos da el relato bíblico, se dice conoció Adán a su mujer Eva y Eva dio a luz a Caín, y después dice dio a luz a Abel, no dice y volvió a conocer a Eva. Conocer en el lenguaje del Antiguo Testamento es engendrar, tener relaciones sexuales con su esposa. No dice, solo dice que conoció a su mujer y tuvo a Caín y después tuvo a Abel, no dice conoció. Entonces por eso algunos han llegado a que, pues como Jacob y Esaú, que eran mellizos. Por cierto, Caín, el nombre de Caín es lo que Eva dijo, por voluntad de Dios he tenido varón, así que Caín significa esto, por voluntad de Dios. Y Abel era vanidad, como hemos dicho antes. El hecho es que ambos eran suyos. Abel era de ella, pero Caín también. Y fuerte era el dolor de ver a su hijo muerto, pero más fuerte es la frustración de ver que quien lo ha matado también es de ella. Que de alguna manera el crimen procedía de ella. De pronto, mientras ella tiene a Abel muerto, tiene a alguien a quien culpar. Alguien ha hecho esto. Pero ahora ya no es un enemigo el que ha venido. Ya no es alguien de fuera, ya no es alguien de lejos, ya no es alguien que nos quiere mal quien ha hecho esto. Ya no le podemos echar la culpa a la serpiente que nos ha engañado. Ha sido mi propio hijo
Está en mí el mal. Es igual que Abel era mío, él también es mío. Y eso es frustrante. ¿Qué haces con eso? ¿A quién vas a acusar ahora? Oh, pobre mujer, te han matado al hijo. Oh, tremendo, terrible. ¿Quién lo ha matado? Mi otro hijo. Pues vaya familia. O sea, qué frustración. Eva se encuentra con el punto desgarrador de frustración de que ahora es su propia sangre, soy yo finalmente el causante o la causante de este mal. Porque esos pensamientos vienen cuando uno tiene una pérdida así. Si yo no hubiera dado a luz a Caín, Abel estaría vivo. Si yo no hubiera conocido a Adán, no habría pasado esto. ¿Y sabes hasta dónde se rastrea todo eso, no? Si Dios no hubiera. Al final es Dios el culpable siempre. Si Él no me hubiera creado, si Él no hubiese. Pero esa es la frustración, es un desastre absoluto, no puedo hablar de nadie, el problema está en mí, eso es desesperanza cuando todo es un desastre, ya no es que me hayan quitado algo, ya no es que me hayan robado algo, es que el mal está dentro de mí, he creado un monstruo. Eso es frustración. Eso es desesperación, eso es desesperanza. Y de algún modo todas las madres sienten un poco ese miedo y esa frustración cuando los hijos crecen y los hijos se convierten en adultos y tenemos que aprender que los hijos se convierten en adultos y no siempre se convierten en los adultos que nos gustaría que se convirtieran. Y leía no hace mucho un artículo que me encantó que se llama Dios, el Padre fracasado. Y habla de cómo Dios lo hizo todo bien como padre. Y sin embargo, tuvo ciertas personas como hijos que, a pesar de haber tenido al padre perfecto, tomaron sus elecciones de manera equivocada. Me gustaría quitar esa frustración. Cuando tú como madre, como padre, estás invirtiendo en tus hijos lo mejor, hay un punto en que ellos tienen que escoger. Y solo te queda orar y esperar como el papá del hijo pródigo. Y no hay más. Tu responsabilidad es invertir lo mejor en ellos, en enseñanza, en ejemplo, en vida, pero muchas veces llega este momento de frustración y es un punto muy bajo, creo que es el punto más bajo, es más bajo que la pérdida todavía, es un punto cuando nada tiene sentido porque ves que el verdadero mal está en ti, pocas soluciones para eso, soy yo el problema. Y hay una parte de la psicología moderna que se especializa en buscar, hurgar y buscar las raíces de tu problema. Hay un sector o una parte de la psicología que se especializa en decir no es tu culpa. No es tu culpa y sacar a la gente porque la culpa es algo que la frustración esa porque tengo algo en mí malo es algo que no es agradable y se le trata de sacar a la gente de encima esa culpa y entonces cuando haces eso... Yo no digo que no sea bueno encontrar la raíz de los problemas, pero si te quedas ahí te conviertes en una persona que solamente está señalando culpables constantemente y jamás cambias. Y sin embargo, cuando descubres que el mal está en ti, llegas a una frustración y a una desesperación que es la segunda gran experiencia horrible, pero que es el comienzo del cambio. Porque cuando somos capaces de ver que el mal está en nosotros, comprender que el problema está en uno mismo, es entonces cuando tocas fondo. Y esa es la premisa para que el Evangelio funcione. Ser capaz de decir, soy yo. ¿No es ella? ¿No es él? ¿No es mi esposo que es tonto? ¿No es mi hijo que es un arrogante? ¿No son mis padres que es que no ejercieron como había que ejercer? ¿Desaparecieron, me dejaron solo o sola, o me pegaron o me maltrataron? No es aquel maestro que abusó de mí, no es aquel familiar, no, el problema soy yo. El problema está en mí. Es frustrante, es desesperante, es el punto más bajo, pero es el comienzo de la solución. El único pecado que no tiene remedio es el que no se confiesa. Y mientras somos personas interesadas en una sociedad en la que nadie tiene la culpa de nada, toda la culpa la tiene siempre el otro, siempre, siempre, siempre. ¿A quién ves diciendo, he sido yo, perdón? Hemos sido enseñados a sobreponernos a las situaciones y caminar como que nosotros somos los que vamos bien y los demás son los que van mal y solamente es un intento por parecer correctos. La única solución para nosotros es llegar a este punto de frustración y de desesperación. Eva llegó a ese punto. Ten respeto, porque llegó a ese punto de decir, mi hijo lo he perdido, sí, pero
¿Qué le cuentas a nadie con esta historia? 2 hijos y el uno ha matado al otro. Y ahí viene el tercer punto. La tercera experiencia. La tercera experiencia, después de la pérdida y después de la frustración, es la esperanza. La esperanza tiene que ver con su tercer hijo, Set, del que no sabemos nada, del que no se nos dice absolutamente nada. Pero Eva, y esta es su tercera experiencia, Eva tuvo esperanza. Porque había habido una promesa en Génesis 3:15, donde Dios, cuando el pecado y todo esto, y Dios maldice a la serpiente y le dice, pondré enemistad a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer, pondré enemistad. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Recuerdas ese versículo profético que está hablando de Jesús? Pondré enemistad entre ti y su simiente, sus hijos. ¡Wow! Es increíble. Yo sé que Eva se equivocó, pero fíjate lo que Dios dice, pondré enemistad. Eva falló estrepitosamente, pero aún así, aún habiendo fallado estrepitosamente, había enemistad en su interior con la serpiente. Esto es lo que Dios dice y esta es la realidad. Yo dudo mucho que la gente que hace mal haga el mal porque quiere hacerlo. Es verdad, el pecado está en nosotros. Pero ¿sabes una cosa? Te quiero decir, también está en nosotros parte del sello del Creador. Está en nosotros. Aún en Eva había enemistad contra la serpiente. ¿Por qué? ¿Has leído en Romanos, en el capítulo 2? Me encanta como Pablo dice esto. Él dice, hablando de los gentiles, dice los gentiles que están sin ley, o sea, los que están lejos de Dios. Dice, cuando los gentiles que no tienen ley, dice, por naturaleza hacen lo que es de la ley. ¿Cómo va un gentil por naturaleza a hacer lo que es de la ley si el mal está en nosotros? Te digo, porque el dedo de Dios también está ahí presente. Y hay enemistad, o sea, si uno hace, es lo que dice Pablo, hago lo que no quiero. En el fondo, dice, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, son estos, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos, mostrando el poder, la obra de la ley escrita en sus propios corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Fíjate, es tremendo lo que Pablo está diciendo ahí. Había enemistad entre Eva y la serpiente, había algo dentro de ella que bullía, y porque ha pasado por la pérdida y está en el terrible punto de la frustración y la desesperación. Hay una rebeldía en su propio corazón contra el enemigo y ella lo reconoce, ella lo sabe y es como que Dios le ha dicho, estás desesperada, estás frustrada, está el pecado en ti, pero vas a ser vengada, has sido engañada, pero vas a ser vengada, vas a recibir ayuda, vas a necesitar ayuda y hay una promesa de Dios. Ya desde el Génesis hay una promesa de Dios que le trae esperanza y cuando tú reconoces que estás frustrado, va a ser entonces cuando levantas tus manos al cielo, pides ayuda porque sabes que no está en ti, que no puedes hacer nada y la salvación viene, es el momento de la salvación. La esperanza está ahí para ti y Dios viene porque Él ha prometido visitarnos y vendrá, clamarás y vendrá la salvación. Eva pasó por ahí y la ayuda va a llegar de una forma muy natural, tan natural que ni siquiera la vas a reconocer. No va a ser un encuentro en la tercera fase. Va a ser un niño, es tu propia simiente. Fíjate que Dios se encuentra con nosotros y lo hace de una forma tan natural. Dios dice, te voy a visitar y probablemente ni siquiera me reconozcas. Y aquí es donde tenemos todos que aprender de esta tercera lección de la esperanza. ¿Has pasado por la pérdida? ¿Has pasado por la frustración? Escucha, hay esperanza porque hay una promesa de Dios. Dios ha prometido revelarse a nosotros. Dios prometió revelarse a Eva. Y Eva lo vio, Eva lo reconoció. Y fue algo tan natural como la vida misma, un niño que nació. Y te digo, la mayoría de las personas, fue tan natural que la mayoría de las personas ni siquiera lo notaron. La Biblia tampoco nos dice mucho más. La gente dijo, oh, enhorabuena, ha nacido un niño. ¿Cómo lo vas a llamar? Set. Pero Eva sí lo reconoció, ten respeto. Eva sí lo reconoció porque ella dijo, Dios me ha sustituido a Abel, porque ella sabía que había una promesa y de alguna forma pensó quizá que Abel era la vía, no Caín, pero Abel estaba muerto y ella estaba frustrada. Y cuando nace Set, ella dice, Dios ha restituido. Y comenzó la esperanza. Es muy casual que cuando tú miras la línea genealógica de Set, es la línea de Jesús. Es a través de Set. Jesús viene de Set. Set es el padre de Abraham. Después de generaciones, Isaac, Jacob, Israel, Judá.
David, Jesús. La esperanza fue la tercera experiencia que Eva vivió. Por lo tanto, no se equivocó Eva, porque dice la Biblia literalmente en el versículo que hemos leído que cuando nació Set y Set vivió y engendró a Enos, ahí fue cuando los hombres empezaron a buscar a Dios. Los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Set trajo la esperanza y fue la tercera experiencia de ella. Por lo tanto, resumiendo esto, ¿qué podemos aprender de esta madre Eva? La pérdida, sí, todos hemos perdido algo. Se nos ha sido sustraído algo y sufrimos por ello. La frustración, sí, todos somos culpables, no tenemos excusa. Está en nosotros el mal. Y siempre podemos buscar excusas, ¿eh? Siempre podemos estar buscando culpables y acostumbrarnos a vivir señalando a los demás. O podemos vivir reconociendo quién somos. Es el comienzo de la salvación, las cartas sobre la mesa, decir que el mal está en mí. Y si llegamos ahí y tomamos esa opción, llegamos al tercer punto, la esperanza. La parte que más me gusta porque la esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús. Siempre es Jesús. La esperanza es Cristo. Cuando se cumplieron los tiempos, Dios cumplió su promesa y envió a su Hijo Jesús. Jesús no fue el producto de una violación de un extraterrestre a una adolescente, o no era hijo de un bastardo que desapareció, ni cosas raras que luego se han montado novelas alrededor. Jesús es la secuencia, el cumplimiento de la promesa de Dios, paso a paso, punto por punto, que viene a traernos salvación y a morir por nosotros en la cruz, y hoy lo recordamos con vino y pan, tal y como dijo Él. Jesús es siempre nuestra salvación. Cuando tú pasas por la pérdida y cuando pasas por la frustración de que te das cuenta de que por ti mismo no puedes, estás a punto y al borde de encontrar la esperanza, y la esperanza no la encuentras en un partido político, la esperanza no la encuentras en nadie, ni en una filosofía, ni en una forma de vida, ni en una dieta. Escúchame, la esperanza está en Jesús, siempre, siempre. Siempre la vida eterna está en Él. Y ¿sabes qué pasa? Que se nos revela en Jesús. Leemos estas historias de Jesús y nos parece lejano, pero Dios se sigue revelando a nosotros y lo hace de manera tan natural como lo hizo a través de ese niño Set. La esperanza para nosotros viene de una manera tan natural que a lo mejor ni siquiera lo reconoces. A lo mejor estás aquí hoy y piensas que vienes a escuchar un sermón o a escuchar canciones o a cumplir con quien te haya invitado, o simplemente por curiosidad. Y de una forma tan natural Dios te está hablando y ni siquiera lo sabes. Cuando la esperanza viene a ti por primera vez y abres tu corazón a ella, se llama nuevo nacimiento. Pero luego suceden mil encuentros porque Él no deja solos nunca a aquellas que le siguen y que están con Él. 1000 veces a lo largo de nuestra vida Él viene, Él quiere una relación con nosotros, Él quiere estar cerca de nosotros y es nuestra única esperanza. Y sucede constantemente, y quiero retar incluso a aquellos que conocen a Jesucristo. Hermanos, Dios constantemente viene a encontrarse con nosotros, constantemente está llamando nuestra atención, constantemente de maneras tan naturales que puede que ni siquiera lo sepas. Para mí el otro día fue la luna, por ejemplo. Por decir algo, yo soy muy tonto y todo eso, sí, lo que tú quieras. Pero la luna, el otro día, la luna, el 5 de abril creo que fue, la luna rosada de no sé qué, de abril. Para mí significó, en un momento, significó la grandeza de Dios de una forma tan grande que caí delante de Él. Y fue un momento único. Y fue mi salvación ese día. Dios está más cerca de nosotros de lo que creemos. La esperanza está siempre ahí. Y si en algún punto de tu vida tienes desesperanza, te quiero decir que hay esperanza. Si en algún momento de tu vida tienes pérdida, te digo, hay esperanza. Pero no hay esperanza porque tomes venganza de nadie. No hay esperanza porque te tomes la justicia por tu mano. No hay esperanza porque grites por las calles o porque creas que puedes establecer algún tipo de justicia de alguna otra manera. La esperanza está en Jesús y comienza en nosotros. Y está en tu simiente, está en ti. Cuando abres el corazón te das cuenta de que sucede en ti de una manera muy, muy, muy natural. Tan natural como el pan y el vino. No dijo que le recordáramos con grandes cuentas bancarias. Eso no está al alcance de todo el mundo. No dijo que le recordáramos con tremendos logros o premios. No está al alcance de todo el mundo. Dijo que con pan y con vino. Está al alcance de todo el mundo. Nace de la tierra. Es para ti y para mí. Y si hoy hacemos esto es mucho más. No es un ritual muerto. Es un recuerdo constante, un recordatorio constante de que nuestra esperanza está en Jesús. Y Eva, la madre de la humanidad, nos recuerda estas cosas. Recuérdalo siempre. Hay mucho más. Que aquel episodio fue tan decisivo que es lo único que recordamos de ella. Pero toma esta lección y aprovecha el día de hoy para saludar a tu madre, si puedes hacerlo, y dale las gracias.
Dale las gracias. Es un día especial para hacerlo. Y no queremos dar honra a las criaturas antes que al Creador, pero es un día especial para honrar y para aprender esto en esta mañana. Y yo quisiera pedir que nos pongamos en pie, por favor, y vamos a celebrar la Santa Cena. Vamos a acercarnos a la mesa del Señor. Y esto que hacemos, lo hacemos con respeto, lo hacemos teniendo en el recuerdo y en la memoria lo que Jesucristo hizo por nosotros. La Biblia dice: yo recibí del Señor, dice Pablo, lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Voy a pedir a los hermanos que se pongan en sus lugares para poder repartir, y también los músicos. Fíjate que aquel día, 13 personas en una sala, a puerta cerrada, de una manera que nadie sabía lo que se estaba dirimiendo en aquella sala, pero era nuestra esperanza lo que se dirimía. Era nuestra salvación. ¿Puedes ver que en aquella sala lo que estaba sucediendo era el cumplimiento de lo que ya se dijo en el Edén y que comenzó cuando Adán y Eva engendraron a Set? Que Dios no ha perdido jamás el control. ¿Qué te hace pensar que Dios ha perdido el control sobre tu vida hoy? Él sigue en control de todo, absolutamente de todo. Y después de la pérdida y después de la frustración, te invito a que te aferres a la esperanza. Y te invito a que no mires hacia ningún otro lado. Tu esperanza es Jesús. Tu esperanza es Jesús. Siempre será Jesús. Cuanto más cerca de Jesús, más esperanza. Cuanto más lejos de Él, más desesperación, más frustración, más pérdida. En Jesús está nuestra ganancia. Y es tan simple como el pan y el vino. Y por eso nos acercamos a Él hoy. Así que mientras adoramos a Dios, voy a pedir a todos los que son bautizados y están en la fe, si hay alguien que nos visita de otras iglesias y están en plena comunión también, pasa y participa. Las personas de orden y acomodo os van a dar a todos las instrucciones para que llegue a todos. Esta mesa de mi izquierda a vuestra derecha es la única, según me han dicho hoy, que tiene pan para celíacos, ¿vale? Si alguien tiene ese problema, esa situación, por favor diríjase a esta mesa independientemente de dónde esté en la sala. Y vamos a cerrar nuestros ojos y inclinar nuestros rostros para orar. Y antes de hacerlo, quiero preguntar si hay alguien aquí que no conoce el nuevo nacimiento, que no ha dado ese primer paso, que nunca ha entregado su vida a Jesucristo y se ha aferrado a Él como esperanza de vida. Y si tú estás aquí hoy y le quieres conocer y darle esa oportunidad, antes de tomar el pan y el vino me gustaría orar por ti. Si hay alguien aquí en esa situación, cerremos nuestros ojos todos, por favor, inclinemos nuestros rostros. Pero si hay alguien aquí hoy que quiera dar ese paso, con todo respeto te pido, levanta tu mano, déjame ver tu mano para orar por ti, allí donde estés, en cualquier lugar de la sala. Y vamos a orar enseguida. Vamos a pedir al Señor que Él te bendiga con el milagro del nuevo nacimiento. Si hay alguien entre nosotros, este es tu momento. Ven al Señor, levanta tu mano. Y al final, cuando terminemos y cuando abandonemos la sala, te pido que pases aquí al lado de la cruz para que podamos saludarte. No veo ninguna mano en esta mañana. Si hay alguien que ha levantado su mano y no le he visto, pase después. Aquí queremos conocerte, queremos orar contigo. O si estás luchando en tu corazón y aún tomas esa decisión, pasa en esta mañana y queremos orar contigo. Y vamos a tomar ahora el pan y el vino en memoria del Maestro. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este día especial. Gracias por el privilegio de aquietar nuestras vidas y tomar el pan y el vino, símbolos de tu cuerpo y de tu sangre, Señor, y recordarte. Y lo hacemos así, Señor, adorándote, recordando tu muerte, Señor, sabiendo que anunciamos tu muerte hasta el día en que nos sentemos contigo en el otro mundo, Señor, a celebrar tu victoria definitiva. Gracias, Señor. Gracias. Bendice estos símbolos, bendice a cada persona que los toma. Bendice a aquellos que están luchando en su corazón y que aún no han nacido de nuevo y quieren conocerte. Permíteles encontrarte, Señor. Gracias. Gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando llegue el pan,
Cuando vayas saliendo y tengas el pan, manténlo en tu mano, también la copa, y después vamos a tomarlo juntos. Amén. Así que adelante, vamos a adorar y cantar al Señor y tomamos el pan y el vino. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por